Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama El cártel inmobiliario desaloja a Fidel y al Che. Las estatuas y monumentos en una ciudad no tienen la misma función que el museo o los libros de texto de historia. En los museos se exhibe lo que se considera admirable y en los libros se da cuenta del relato del pasado. Las estatuas son muy distintas. Están ahí para señalar la pertenencia a un país y el orgullo de ese arraigo. Frente a una estatua en un espacio público no se vale decir que está fea o que no te gusta porque no estamos en un museo. Y por eso también, cuando se les retira, tampoco desaparece el relato histórico, sino solo la función de generar amor propio de una manera colectiva. Empiezo la columna con esta diferencia, porque lo que sucedió con el retiro ilegal de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara de su banca en la colonia tabacalera de la Ciudad de México fue justo lo contrario. La gente del barrio las defendió. Lo que volvió a surgir fue un sentimiento vivo de solidaridad popular. Porque hay que decirlo, la organización de la Revolución Cubana desde México fue un asunto plebeyo. En ese episodio que va de junio de 1955 a noviembre del 56, hay luchadores enmascarados, impresores, doctores, guionistas del cine mexicano, boxeadores y hasta un integrante de la División del Norte de Pancho Villa. Del lado cubano, no es necesario decirlo, los revolucionarios que hicieron caer al dictador Fulgencio Batista y con él a la ITT, a la United Fruit Company y a la mafia de los casinos y la prostitución en la isla. La historia que señala la estatua no desaparece con la escultura misma, sino que nos la volvemos a contar. Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara se conocieron el 8 de julio de 1955 en la colonia tabacalera, justo en el número 49 de la calle José Amparán, un departamento minúsculo rentado por la cubana María Antonia González, esposa del luchador enmascarado Vic Medrano, cuyo nombre real era Avelino Hernández Palomo. María Antonia tenía 44 años de edad, casi 15 años más que Fidel Castro y el Che, que era 2 años más joven que Fidel. Ella había llegado a México con su hermano Isidoro a inicios de la década de los 50, huyendo de la dictadura de Batista. Creó un centro de ayuda a puertorriqueños que luchaban por independizarse de Estados Unidos, para los que habían salido huyendo del golpe de la CIA contra Jacobo Arbenz en Guatemala, incluyendo al Che y a su novia Hilda, o los que reunían para discutir cómo podrían acabar con la dictadura de Trujillo en Dominicana. Considerar a María Antonia González Rodríguez una simple anfitriona es invisibilizar su compromiso político que la llevó a los separos de inmigración en la calle de Miguel Schultz, igual que a Fidel y al Che. Ella es la que presenta a los luchadores de lucha libre con los luchadores sociales, es decir, a los de la lucha de clases con los de las clases de lucha. Desde ese momento, los enmascarados de la lucha libre se convierten en entrenadores de los guerrilleros. El Hijo del Santo contó en el periódico El Gráfico en 2016. Kit Vanegas, que se llamaba Arsacio Vanegas, fue el encargado de la preparación física de los rebeldes cubanos en un gimnasio de la calle de Bucareli. Les enseñó lucha, karate, jiu-jitsu, a caer y diferentes tipos de patadas. Los hacía recorrer Avenida Insurgentes de lado a lado, caminar desde el cine Lindavista y subir al cerro del Chiquihuite, se subían al cerro del Tepeyac, al Popocatépetl y remaban en el lago de Chapultepec. Mi padre, dice el Hijo del Santo, entró a La Habana a finales de 1958 en medio de la revolución y filmó ahí sus primeras 2 películas, Hombres Infernales y El Cerebro del Mal. De los luchadores de la Arena México al lugar donde se imprimiría el manifiesto 1 del movimiento 26 de julio, solo había un paso. El Kid Venegas era
nieto del impresor de las calaveras de José Guadalupe Posada. Prestó su imprenta para los volantes de la Revolución Cubana y los bonos de apoyo que Fidel Castro vendió entre los simpatizantes estadounidenses en Miami, Nueva York y Nueva Orleans. Pero ese número 27 de la calle Penitenciaría, al lado del Palacio Negro de Lecumberri, además de imprenta, sirvió para que el Che durmiera sobre las duelas. Debajo de ellas se almacenaban las armas para la revolución y sobre ellas estaban los libros que leía el Che, además de Marx, Lenin y José Martí, Martín Luis Guzmán sobre la Revolución Mexicana, sus trabajos de alergología, su especialidad profesional y su experiencia de vida, dada su asma. Y cuando el Kid Vanegas murió en 1987, Fidel Castro le mandó a su familia una nota luctuosa, lamentando su muerte así: para el pueblo cubano, él era un integrante de nuestra revolución. Aquí había fundado el movimiento 26 de julio, Fidel Castro, para distanciarse de su antiguo partido, el ortodoxo, cuyo líder se había suicidado durante un programa de radio en 1951. Como se sabe, Fidel Castro no se reivindicaba comunista, como sí lo hacían el Che y Raúl Castro. El partido ortodoxo, del que se desligó desde México, era antiimperialista, nacionalista, y su lema era "prometemos no robar", porque estaba contra la corrupción que campeaba en todo el sistema político y económico cubano. De hecho, el programa del manifiesto que se imprimió en la imprenta de Vanegas no tenía nada de comunista. Denunciaba el cierre de los periódicos La Calle y Pueblo, de programas de radio por censura de la dictadura. Decía: después de esa experiencia de noviembre, después de un golpe de Estado a 80 días de las elecciones, el 10 de marzo, por la sola razón de que Batista no tenía la mejor oportunidad de triunfo, ¿puede alguien hacer creer a nuestro escéptico pueblo en unas elecciones honradas con Batista en el poder? La única solución cívica, por tanto, que nosotros aceptaríamos, la única honesta, lógica y justa, es las elecciones generales inmediatas sin Batista. Mientras, seguiremos sin descanso en esta línea revolucionaria. Es decir, la vía armada para Fidel Castro no era más que en reacción a la ilegalidad de Batista. Era una revolución para restablecer la constitucionalidad. También era una revolución para los más pobres. Escribe Fidel en el Manifiesto 1. Si la Constitución dice que cualquiera que haya ocupado el cargo no podrá ocuparlo hasta pasados 8 años, la permanencia de Batista en la presidencia es inconstitucional. Otro precepto establece que la soberanía radica en el pueblo y de él dimanan todos los poderes. Si esto es cierto, la Constitución está vigente. Ninguno de los que se autoeligieron en los comicios unilaterales y fraudulentos del 1 de noviembre tiene derecho a ocupar los cargos que ostentan, y deben por tanto renunciar todos inmediatamente. En el pueblo radica la soberanía y no en los cuarteles. Es Batista el principal enemigo de la Constitución, la que destrozó ignominiosamente el 10 de marzo. No caben los dos en la misma república. Y sobre la economía dice: a los que acusan a la revolución de perturbar la economía del país, les respondemos: para los guajiros que no tienen tierra, no existe la economía. Para el millón de cubanos que están sin trabajo, no existe la economía. Para los obreros ferrocarrileros, portuarios, azucareros, enequeneros, textileros, autobuseros y otros tantos sectores a quienes Batista les ha rebajado sus salarios despiadadamente, no existe la economía. Y solo existirá para todos ellos mediante una revolución justiciera que repartirá la tierra, movilizará las inmensas riquezas del país y nivelará las condiciones sociales, poniendo coto al privilegio y la explotación. Hasta ahí, antes del bloqueo de Estados Unidos, antes de la expulsión a la que se opuso México de la OEA, antes de todo eso, la Revolución Cubana de Fidel Castro fue nacionalista y de justicia social. El Che, por su parte, había llegado primero a casa de un argentino, el guionista de más de 40 películas del cine mexicano, entre ellas muchas de Tito Davison, pero también algunas de Alejandro Galindo y Roberto Gabaldón. El Che fantaseó con convertirse en extra del cine mexicano y fue varias veces a probar suerte a Estudios Churubusco, pero la medicina era su profesión, y el doctor Mario Salazar Mayén, director del Servicio de Alergias
del Hospital General de México y del de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología, fue el que le dio su primer salario y un lugar para dormir en las instalaciones del hospital. Luego el Che rentó una pensión en la calle Tigres, pero solía ir a lo de María Antonia a revelar fotos y a charlar con la concurrencia caribeña que ahí tomaba café, aunque el Che prefería el mate. El Che además usaba su cámara 6 de 35 milímetros para sacar fotos ambulantes en la Alameda y Chapultepec. Pero sobre todo fue fotoperiodista. El Che cubrió con su cámara los segundos Juegos Panamericanos en la Ciudad de México en marzo de 1955 para la agencia latina de la todavía peronista Argentina. Luego la agencia desapareció por falta de fondos. Pero en México el Che tuvo una investigación de alergias importante. Asistió a un congreso de medicina en León, Guanajuato, donde presentó los resultados de su estudio de las alergias en piel provocadas por ciertos alimentos en un texto llamado Investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios semidigeridos. En ese congreso conoció al doctor Mario Salazar Mayén, hermano del escritor comunista, miembro de los Contemporáneos, Rubén Salazar Mayén. El Che tuvo la experiencia clínica de atender pacientes en el Hospital General. De hecho, cuando una de sus pacientes pobres murió de asfixia antes de poder salvarla, el Che le escribió un poema, disculpándose por no poder ayudarla. Un verso del poema del Che dice: toma esta mano que parece de niño, entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo, y restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Ese, el médico y el fotoperiodista, fue el Che en México. Aquí se casó con Hilda en Tepoztlán. En el Estado de México, y tuvo a su primera hija. Hilda trabajaba temporalmente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CELAC. Fue un entusiasta de subir al volcán Popocatépetl, lo hizo 3 veces. El Che también fue un amante de las ruinas de Uxmal, Palenque y Chichén Itzá, a cuya descripción dedicó muchas páginas de sus diarios. Fue un admirador de México. Es falso lo que publicó la derecha mexicana en estos días del desalojo de sus estatuas por parte del cártel inmobiliario, que el Che decía que eran puros indios mugrosos en la Ciudad de México. La frase correcta es la queja del Che por una inundación por lluvias en Chalco, en la que se queja de que solo son atendidas las zonas de los ricos cuando hay inundaciones en México. Por eso la estatua que retiró el cártel inmobiliario se llama Encuentro, porque señala no solamente que fue en la colonia tabacalera de la Ciudad de México el encuentro entre Fidel y el Che, sino que hubo ahí el surgimiento de una red de apoyo a la Revolución Cubana con los mexicanos y exiliados latinoamericanos. Los encuentros siguieron para bien y para mal. El rancho del entrenamiento de tiro fue el de San Miguel, en Chalco, en el Estado de México. Erasmo Rivera era el dueño y había sido parte del grupo de élite militar de Pancho Villa, los Dorados. Antonio del Conde, el Cuate, así le decía Fidel, fue quien les consiguió los rifles y el célebre yate usado, el Granma, para que zarparan de Tuxpan, del pueblo de Santiago de la Peña, a la 1:30 de la mañana del 25 de noviembre de 1956 a hacer la revolución. Ahí iba un muchacho de 19 años, mexicano por nacimiento, Alfonso Guillén Zelaya Alger, hijo de hondureños exiliados en Torreón, Coahuila. Era mago de profesión. También aquí fueron detenidos María Antonia González, incluida, con el Che y Fidel, por Fernando Gutiérrez Barrios, de la temible policía política del régimen del PRI, y llevados a las estaciones migratorias de Santa María la Ribera. Fue el general Lázaro Cárdenas el que negoció su salida de prisión, después de que hicieran una huelga de hambre, de que obtuvieran una sentencia, pero luego un amparo, y que al final el Che y Calixto García se quedaran en la cárcel casi 2 meses. Hay más redes en México para la Revolución Cubana, en Tamaulipas, en Veracruz, en Ixtapan de la Sal, y más, pero creo que con esto queda claro el objetivo de esta columna, que es visibilizar el apoyo popular que tuvo este puñado de 82 guerrilleros que zarparon para hacer la Revolución Cubana en noviembre del 56
y que triunfarían en el Año Nuevo de 1959, inaugurando para América Latina, África y Asia un movimiento de liberación nacional que fue planetario. Fueron los vecinos de la colonia tabacalera los que pidieron que existiera una marca urbana que señalara el lugar del encuentro. Las estatuas de Óscar Ponzanelli, que se llaman así Encuentro, se pusieron en 2017, se quitaron en 2020 por problemas burocráticos y se reinstalaron ese mismo año con 6 votos a favor y 2 abstenciones del Comité de Monumentos de la Ciudad de México, según se lee en el acta del 3 de noviembre de 2020. El espacio público manda señales unívocas en una sola dirección hacia ti, a tus antepasados y a tus descendientes. No es como un libro o una vitrina de museo en donde se señala lo que debes aprender o lo que debes admirar. El espacio público para monumentos es uno para sentirse orgulloso del pasado compartido. Y sin duda es un orgullo ser mexicano y haber contribuido a que Fidel y el Che liberaran a los cubanos de una dictadura sostenida por los Estados Unidos y desde la que irradió, desde la Revolución, buena parte de la conciencia crítica de los años 60 y 70 del siglo XX. Además de las estatuas que señalan su encuentro en la colonia tabacalera, está la del Che, Fidel y Camilo Cienfuegos en Tuxpan, Veracruz, junto con un museo pequeño sobre el Granma. Quedan los museos y el relato de nuestro pasado compartido como latinoamericanos. Queda ahí la entrada de ese día del Che en México en sus diarios el 9 de julio de 1956, que dice: un acontecimiento fue haber conocido a Fidel Castro, un revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de una extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos. Muchas gracias por escuchar.